Señores, volviendo a Venezuela. Ayer estoy escuchando una participación de un miembro del gobierno, del actual gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Y se refiere a la oposición como una oposición fascista. Y me quedo pensando, me voy lejos pensando, fascista. Pero, ¿y por qué se refiere así a la oposición con un término que nace después de la Primera Guerra Mundial con Mussolini en la Italia fascista? El fascismo y el nazismo son hijas de una misma ideología. Propugnan por un Estado centralizado, elementos de la nación, propugnan por un gobierno en contra del capitalismo, con un corte nacionalista, utiliza la propaganda de Estado para reprimir, para coartar derechos. Y digo, pero mira qué cosa. Entonces Maduro, el régimen de Maduro, etiqueta a los otros con lo mismo que ellos hacen. Cuando nosotros observamos la característica del movimiento fascista y lo encuadramos dentro del régimen venezolano, tenemos entonces que colegir que los que son los fascistas son el régimen de Maduro. El régimen de Maduro es el que aplica el fascismo como teoría política. Y decimos todo esto porque cuando nosotros analizamos el fascismo, lo decomponemos y lo vemos, vamos a decir en detalles, no se puede aplicar el fascismo si no está conectado a una línea de poder. O sea, decir que desde la oposición se está llevando a cabo un fascismo es como decir algo que no tiene ningún tipo de relevancia. Porque sin el Estado, sin el concepto Estado, no se puede desarrollar el fascismo. Por eso, cada vez que a alguien, a un líder político se le acusa de fascista, hay que relacionarlo con el uso del poder. Sin uso del poder no se puede llevar a cabo el fascismo. ¿Por qué? Porque el fascismo se aplica desde la instrumentalización del poder mismo. Es el poder que se convierte en fascista. Es como decir que para llevar a una acción de esa naturaleza, si usted no tiene el poder, entonces usted no puede, a usted no se le puede calificar como fascista. Entonces, ¿quiénes son los que aplican el fascismo? Trujillo era un fascista. Utilizando el concepto del término, Trujillo durante su gestión de 31 años de dictadura, podríamos decir que se encolumnaba dentro de las características de los Mussolini, de los Franco, de los Adolf Hitler. ¿Por qué? Porque aplicaba todas esas técnicas, todas esas políticas de represión, de violación de derechos, un alto sentimiento nacionalista y negador entonces de los aspectos de la democracia liberal. Entonces en Venezuela, ¿quién es el fascista? El fascista es Nicolás Maduro. Pero paradójicamente, quien utiliza esta palabra que tiene una carga peyorativa para descalificar a sus oponentes, resulta que es Nicolás Maduro. ¿Qué hace un fascista frente a una situación como esta? Comienza a perseguir a sus opositores, tal cual como lo hacía Adolf Hitler, como lo hacía Benito Mussolini, como lo hacía Franco. Que a propósito, en la República Dominicana, producto de ese gobierno fascista de Franco en la España, llegó mucha persona acá de los republicanos, llegaron a la República Dominicana a hacer aportes importantes en las letras, en la cultura, en la ingeniería. Todas las grandes obras que tenemos, que se hicieron durante el régimen de Trujillo, que también paradójicamente, porque Trujillo y Franco eran compadres. Sin embargo, Trujillo le recibe los inmigrantes que salían de España corriendo, se los recibía aquí en la República Dominicana. Son de las cosas que a nivel histórico uno no termina entendiendo. Como también le recibió a Alemania los judíos y lo asignó allá en la parte de Puerto Plata, en Sosúa. Pero volviendo al tema de la utilización de conceptos, muchas veces estos conceptos se utilizan y la gente los repite. Y yo debo de decir la verdad, desde que estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cada vez que un grupo enfrentaba a un rector de turno, siempre le ponía la etiqueta fascista.
Y desde ahí comencé a interesarme por el concepto. ¿Qué es lo que quiere decir fascista? ¿Qué es lo que esto significa? Y realmente vemos que muchas veces se utiliza la etiqueta de un nombre para descalificar el oponente. Cuando nosotros vemos que en vez de utilizar el argumento como medio de desmontar los planteamientos del otro, vemos entonces que lo que se utiliza es una etiqueta, inmediatamente tenemos que decir que el que utiliza etiqueta ya perdió el debate. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en Venezuela, donde el gobierno de Venezuela acusa a la oposición de fascista, entonces tenemos que decir que los fascistas son ellos mismos. ¿Por qué? Porque los que le están negando al pueblo la posibilidad de ver las actas, esas actas que no terminan de enseñarla, pero que dicen que ganaron las elecciones, es el régimen de Maduro. El régimen de Maduro está compuesto, todos los poderes del Estado está compuesto por gente vinculadas precisamente a un partido. ¿Y qué nos plantea la teoría fascista? Un partido único. En un régimen fascista no existe más de un partido, es un partido único. ¿Y cuál es el partido único que existe en Venezuela? El partido de Maduro. El partido de Maduro tiene la que controla el tema electoral, el que controla la Suprema, el que controla, inclusive el jefe de la Fuerza Armada habla como un militante. Y el jefe del tema electoral le dedicó una serenata a Maduro el día que él cumplía años. Cuando vemos entonces toda la característica del fascismo como tal, como ideología política, donde todos los poderes están organizados alrededor de una sola idea. ¿Y cuál es la idea que hay en Venezuela? El chavismo. Entonces, si hay un Estado que puede tener la característica desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la identificación, con toda esta nomenclatura que plantea la ideología fascista, ese es el régimen de Venezuela. No la oposición, porque la oposición no tiene el poder para poder instrumentalizar todo lo que plantea la teoría fascista. La teoría fascista, para poder ser llevada a la práctica, necesita algo con que poder ejercitarse. Y ese algo para el que se pueda ejercitar se llama Estado, porque es el Estado policíaco que persigue, es el Estado policíaco que viola derechos, es el Estado policíaco que le niega todas las garantías constitucionales a todos sus ciudadanos. Entonces parecería algo paradójico que quien llama fascista es el verdadero fascista.